¿Buscas multiplicar por 50 o 100 veces tu inversión mediante NFTs? Si esa es tu intención, debemos admitir que no es tan fácil. La razón es que hay una serie de elementos específicos de los NFTs que no encontrarás en otras clases de activos. No obstante, en este vídeo que tenemos hoy para ti, vamos a mostrarte exactamente cómo hacerlo. Te contaremos cómo te puedes hacer con esas gemas antes que cualquier otra persona. Se trata de un vídeo que definitivamente no querrás perderte. Antes de que nos pongamos a trabajar, tenemos que trasladarte un poco de cháchara legal. No te dejes engañar por nuestro comportamiento divertido y encantador, ya que no somos asesores financieros, por lo tanto, no estamos en absoluto cualificados para darte consejo financiero o de inversión. Así que, por favor, considera este contenido exclusivamente como educativo y con fines ilustrativos. Si esta es tu primera vez en el canal, soy tu chica cripto y aquí en Coinburo las criptomonedas son nuestra pasión. Si te gustan nuestros vídeos, considera la posibilidad de hacer sonar esa campanita de notificación. Y si siempre estás en movimiento, no hay problema, puedes ver este vídeo cuando quieras. De hecho, incluso lo hemos dividido en diferentes secciones para que puedas disfrutarlo con tranquilidad. Sin embargo, utilízalas con moderación, ya que no querrás perderte contenido que sea realmente necesario conocer. Pues bien, por nuestra parte ya estamos listos. ¿Y tú? Si lo estás, vamos a comenzar con esta guía sobre NFTs. Hace aproximadamente un mes, Sotheby's subastó una colección de 107 Bored Apes diferentes que se vendió por la friolera de 24 millones de dólares. Hasta la fecha, los dos Bored Apes más caros vendidos en el mercado secundario alcanzaron un precio de 769 y 740 ETH, es decir, aproximadamente 2.7 y 2.6 millones de dólares respectivamente. Te preguntarás, ¿qué hace que estos Bored Apes sean tan increíblemente caros? Pues bien, déjanos contarte exactamente la razón de su éxito. Antes de hacerlo, es importante subrayar que no estamos vinculados a los Bored Apes ni a ninguna otra colección mencionada aquí de ninguna forma. En cualquier caso, la historia de los Bored Apes nos parece atractiva en muchos sentidos. Por lo tanto, vamos a utilizarlos principalmente como ejemplo de lo que idealmente deberías buscar en cualquier proyecto de NFTs. Hay algunos principios fundamentales que debes tener en cuenta cuando hagas tu propia investigación sobre NFTs y los hemos reducido en 5 sencillos pasos. Vamos a analizarlos individualmente para que podáis ponerlos a prueba vosotros mismos y aplicarlos a vuestra propia búsqueda del tesoro. Así pues, estas son las cualidades a las que prestamos atención cada vez que miramos una colección nueva o incluso una bien establecida. Arte, equipo fundador, hoja de ruta, comunidad y métricas de negociación. Puedes considerar estos pasos como una lista de comprobación aprobada por la chica cripto que debes repasar siempre antes de entrar en cualquier NFT. Pero por supuesto, al igual que con cualquier inversión en criptomonedas, ningún resultado concreto está garantizado. Así que por favor, asegúrate siempre de que haces tu propio análisis antes de lanzarte sobre la primera colección que aparezca en tu Twitter. Basándonos en nuestras propias métricas, los Bored Apes cumplen todos los requisitos de nuestra lista. Deja que lo expliquemos. Lo admitimos desde un punto de vista puramente visual. Estos Bored Apes no son exactamente lo que esperarías ver en una obra de arte, como por ejemplo un Pollock, un Picasso o un Monet. Sin embargo, muestran su propio conjunto de cualidades, características y propiedades complejas, elaboradas y auténticas. De hecho, esta colección de 10.000 artículos posee más de 170 rasgos inmutables que se seleccionaron y asignaron al azar a cada NFT cuando se acuñó la colección a principios de este año. Por ejemplo, vemos algunos de estos Bored Apes con gafas de sol u orejas de conejo, con pelaje de leopardo o arco iris e incluso fumando puros, comiendo pizza o disparando rayos láser con sus ojos. Otros tienen cigarrillos colgando de la boca o incluso los ojos rojos como si estuvieran totalmente drogados. Ahora bien, aunque todos estemos de acuerdo en que el arte es una cuestión increíblemente subjetiva, nuestra conclusión principal es que debes buscar aquellas colecciones que tengan una cantidad significativa de características raras y rasgos originales.
Esto se debe principalmente a que las colecciones con un gran suministro de NFTs y una baja cantidad de rasgos únicos generados por la inteligencia artificial tendrán dificultades para producir piezas únicas con rasgos especialmente escasos. Es una fórmula sencilla, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que tenemos una colección de 20.000 artículos, pero con un total de solo 20 rasgos únicos. Inevitablemente, la mayoría de los NFTs de esta colección compartirán rasgos muy similares o a veces incluso idénticos, reduciendo así el potencial de los objetos raros y limitando en esencia sus posibilidades de generar escasez. Ahora bien, como probablemente ya habrás adivinado, en lo que se refiere a las colecciones de avatares en particular, la rareza es absolutamente primordial. Por supuesto, cuando piensas en la rareza en el ámbito artístico tradicional, es muy posible que te venga a la mente la imagen de un cuadro de Van Gogh, y eso es completamente razonable. Pero los NFTs han llevado el concepto de rareza a un nivel totalmente nuevo. De hecho, en el mundo virtual de los tokens no fungibles, la rareza no es necesariamente parecida a una obra de arte refinada en el sentido tradicional del término, aunque hay algunas colecciones como Art Blocks Curate o Fidenzas que sí conservan un elemento de bellas artes. La mayoría de los objetos de colección en forma de avatar, que son tendencia hoy en día en OpenSea, son todo menos eso. Puedes pensar que estos avatares NFT, cuyo valor es tan elevado, son similares en muchos aspectos a una tarjeta coleccionable de béisbol o un cromo de fútbol únicos. Sí, el fútbol auténtico para todos nuestros queridos amigos estadounidenses. Así que, de forma similar a cómo percibimos la rareza de estos cromos únicos, algunos NFTs individuales dentro de una determinada colección se consideran naturalmente más escasos y por tanto más valiosos que otros. Esto suele deberse a algunos rasgos únicos o propiedades auténticas registradas en la cadena de bloques que solo ellos poseen. Algunos ejemplos de ello podrían ser los ojos láser o el pelaje dorado de los Bored Apes, los punk alienígenas para los CryptoPunks, las caras de televisión para los Cool Cat o los gatos de generación cero para los CryptoKitties. Todo esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos interpretar y conocer la rareza en un próximo lanzamiento de NFTs? Probablemente muchos coleccionistas estarán de acuerdo con nosotros en que la rareza sigue siendo una de las características más difíciles de detectar en cualquier colección y más aún si es nueva. Pero dado que los NFTs se almacenan y gestionan dentro de la cadena, hay sin duda algunas formas de ayudarte a sortear esta situación y obtener más información sobre los rasgos de la colección que estás examinando. Nuestra herramienta y arma favorita es Rarity Tools. Se trata de un sitio web totalmente dedicado a clasificar el arte generativo y los NFTs coleccionables por su rareza. De ahí su nombre. Lo que nos parece especialmente atractivo de Rarity Tools es que da una visión general de las características y rasgos de una colección concreta y permite a los titulares de los activos comprobar también la rareza de sus NFTs individuales. No solo eso, sino que a cada rasgo de un NFT individual se le da lo que se llama puntuación de rareza y luego se suma la puntuación de rareza de todos los rasgos de ese NFT para producir una métrica de la rareza del activo a nivel global. Tomemos como ejemplo este Bored Ape de aspecto afable Ape 8663. Se parece un poco a mí, ¿verdad? Dejando a un lado las bromas, Rarity Tools da a este Bored Ape tan elegante una puntuación global de rareza de 304,61. Rarity Tools ha desarrollado su propio método para cuantificar la rareza de un NFT y la estrategia que utiliza la plataforma nos parece compleja, pero también razonablemente eficaz. Aquí tienes un rápido resumen de cómo funciona. Para determinar la puntuación de rareza de un rasgo concreto, la plataforma toma la cantidad de rasgos en cuestión, en este caso 1, la divide por el número total de artículos que poseen ese rasgo y luego la vuelve a dividir por el suministro total de artículos dentro de la colección. Esto a su vez genera una puntuación de rareza para ese rasgo concreto y para obtener una puntuación de rareza global para el NFT en cuestión, Rarity Tools simplemente suma la puntuación de todos los demás rasgos. Bastante sencillo, ¿verdad? Además, la plataforma también pone a disposición de los usuarios
un calendario con los próximos lanzamientos de NFTs. Esto puede ser una gran manera de adelantarse a los acontecimientos y empezar a examinar los proyectos de NFTs que se espera que se lancen en un futuro inmediato. Sin embargo, como siempre, debemos advertirte que no te lances a la piscina sin antes haber investigado lo suficiente. Esto se debe a que en la situación actual hay docenas de nuevos proyectos que se acuñan cada semana y el suministro en el mercado, francamente, está creciendo a un ritmo insostenible. Por tanto, esperamos que un porcentaje muy pequeño de los coleccionables que se lancen en 2021 sobrevivan a largo plazo. Lo más probable es que el resto se desvanezca y desgraciadamente su valor llegue a cero. Y lo decimos en serio, cero. Así que por favor tenlo en cuenta. En cualquier caso, otra buena forma de conocer la rareza de un objeto de colección es analizar sus métricas en la sección de propiedades de OpenSea. Para cada colección que aparezca en su mercado, OpenSea destacará la frecuencia de cualquier rasgo raro en los NFTs de esa colección. Esto permite en esencia a los compradores potenciales calibrar la rareza del objeto de colección en el que están interesados sin tener que pasar por una gran cantidad de análisis técnicos en profundidad e interminables investigaciones. El objetivo principal es hacer que la determinación de la escasez de un activo sea tan sencilla como revisar las estadísticas del último partido de tu equipo de fútbol favorito en tu teléfono, y debemos decir que la sección de propiedades de OpenSea nos ha parecido una herramienta bastante potente. Por ejemplo, volvamos a nuestro genial Bored Ape y echemos un vistazo en detalle a sus propiedades. Esto te ayudará a comprender mejor cómo utilizar la sección de propiedades de OpenSea para analizar los rasgos del objeto de colección que más te interesa. También puedes añadir eficazmente esta herramienta a tu propio arsenal de investigación. Este NFT en particular muestra una imagen de un ape con pelaje arcoíris psicodélico, gafas de sol y fondo naranja. Ahora bien, OpenSea identifica convenientemente todas estas características en su sección de propiedades, siendo estas el fondo, los ojos, el pelaje y la boca. Por supuesto, cuando buscas objetos raros dentro de una colección concreta, lo ideal es que busques aquellos NFTs que tengan las propiedades más singulares y escasas, ya que se considerarán en esencia más valiosos, ¿verdad? Así que en nuestro caso, este Bored Ape presenta 4 rasgos relativamente raros, siendo el rasgo menos único su fondo y el más único su pelaje psicodélico. Como se muestra aquí, el rasgo del pelaje psicodélico tiene una frecuencia en toda la colección de solo el 0.77%, lo que, como puedes imaginar, hace que este ape sea intrínsecamente valioso e increíblemente codiciado, un sentimiento que se refleja de hecho en sus elevados precios de oferta de más de $140,000. Esto se debe a que cuanto menor sea el porcentaje de un rasgo dentro de una colección, mayor será la rareza y por tanto el valor intrínseco del NFT que posea ese rasgo concreto. Por tanto, lo que queremos decir es que fundamentalmente cuando busques el próximo objeto de colección NFT, la rareza debería ser uno de tus principales objetivos. Ahora bien, nos encantaría quedarnos aquí todo el día reflexionando sobre el lado puramente artístico de los NFTs raros, pero realmente tenemos que pasar a los siguientes puntos de nuestra lista de control. Si quieres saber más sobre cómo usar e interactuar con OpenSea en detalle, asegúrate de ver el vídeo que hicimos sobre esta plataforma que encontrarás arriba a la derecha. El siguiente paso en nuestra lista de verificación, en lo que se refiere a la investigación de un proyecto, es analizar a fondo su equipo fundador. Ahora bien, esto no siempre es tan sencillo como parece, ya que algunos fundadores, incluso de proyectos notables como los Bored Apes, por ejemplo, siguen guardando un relativo silencio respecto a sus verdaderas identidades. Por supuesto, lo comprendemos y hemos llegado a verlo como una parte integral de la estética y la filosofía del proyecto, por la que los miembros del club se asocian y se comunican entre sí puramente como apes. De hecho, los miembros del equipo solo se han presentado con estos seudónimos bastante intrigantes y solo se han retratado como sus propios y únicos avatares Bored Ape. Y aunque el anonimato se considera generalmente una bandera roja absoluta en el ámbito de las criptomonedas, los Bored Apes constituyen una excepción a la regla porque a pesar de su anonimato, el equipo ha conseguido crear quizás una de las marcas de NFTs más fascinantes. No solo eso, sino que han forjado
una de las mayores y más comprometidas comunidades del sector. En nuestra opinión, es un logro impresionante para un par de apes con nombres como Gargamel y Emperor Tomato Ketchup. En cambio, en otros casos, los equipos fundadores suelen ser bastante francos sobre quiénes son en realidad, las funciones que desempeñan en el desarrollo del proyecto y sobre sus diferentes experiencias en los negocios o en el mundo de las criptomonedas. Quizá uno de los ejemplos más destacados sea VeeFriends, un proyecto de tokens no fungibles fundado y encabezado por el empresario de fama internacional Gary Vaynerchuk, también conocido como Gary V. Poder asociar un proyecto con un fundador o un grupo de fundadores consolidados aumenta naturalmente la confianza en el proyecto NFT en su conjunto y da a los titulares de los activos más seguridad en lo que respecta a su inversión. Además, si los fundadores del proyecto ya tienen una gran base de usuarios, seguidores en las redes sociales o una marca propia, como Gary V con VeeFriends, esto puede elevar aún más la confianza en su colección de NFTs. Esto se debe principalmente a su estatus ya consolidado y a su reconocimiento dentro del sector. Así que, si es posible, esto es definitivamente algo que debes tener en cuenta cuando busques colecciones de NFTs. Esto también se debe a que como titular de un token, lo ideal es que te asegures de que el equipo que desarrolla y hace crecer el proyecto del que formas parte tiene grandes posibilidades de cumplir sus promesas en lo que respecta a los objetivos futuros del proyecto, la hoja de ruta y cualquier otra utilidad del token. Lo que nos lleva al siguiente punto, la hoja de ruta. Al igual que con casi cualquier proyecto del ecosistema de tokens fungibles, los proyectos de NFTs suelen presentar a los inversores una hoja de ruta. Y aunque desde el punto de vista conceptual, tanto los proyectos de tokens fungibles como no fungibles comparten similitudes en lo que se refiere a sus hojas de rutas individuales, lo cierto es que estos últimos tienden a incorporar una presentación visual, a veces gamificada, y más a menudo artística de los objetivos futuros del proyecto, las posibles integraciones, las asociaciones, los airdrops de tokens y recientemente incluso las prestaciones en la DeFi. Ahora bien, antes de que los Bored Apes popularizaran la idea y antes de la locura de los NFTs de 2021, no existía realmente una hoja de ruta en el ámbito de los tokens no fungibles. Por ejemplo, cuando los CryptoKitties o los CryptoPunks se acuñaron por primera vez en 2017, el concepto principal era experimentar con el nuevo formato del token ERC-721 en la cadena de bloques de Ethereum. Ahora, 4 años más tarde, los NFTs se han desarrollado y han evolucionado a un ritmo tan acelerado que las hojas de ruta de los proyectos casi parecen ser el statu quo. Tal vez la hoja de ruta más emblemática hasta la fecha sea la realizada por los Bored Apes, que vino acompañada de una serie de airdrops de NFTs gratuitos a los titulares originales de los Bored Apes. Ahora valen decenas y en algunos casos incluso cientos de miles de dólares. Y todo esto solo por tener en propiedad tu NFT de un Bored Ape. Debido a su colosal éxito dentro del sector, los Bored Apes han puesto claramente la barrera increíblemente alta. Su idea de una hoja de ruta ha inspirado desde entonces a muchos otros proyectos a construir su propio conjunto de características y a veces incluso presentar sus propias y emocionantes actualizaciones. Y al igual que harías con cualquier proyecto de criptomonedas tradicional como Cardano, Polkadot o Solana, leer la hoja de ruta de un proyecto es de suma importancia, especialmente en lo que se refiere a calibrar sus proyecciones de crecimiento a largo plazo y a visualizar los próximos desarrollos. Hasta ahora, los proyectos que han disfrutado de un mayor impulso han sido los que han proporcionado a sus titulares una propuesta de valor añadido continuada desde el primer día. Esto se puede conseguir, por ejemplo, por medio de NFTs gratuitos enviados directamente a sus monederos, airdrops de tokens ERC20, staking de NFTs para obtener ingresos pasivos, beneficios exclusivos para los miembros, acceso temprano a otras acuñaciones de NFTs, acceso al Launchpad y en la mayoría de los casos acceso a la propia tienda del proyecto. Estas son quizás algunas de las características más deseables que hay que buscar en la hoja de ruta del proyecto. Pero debemos señalar que la hoja de ruta de cualquier proyecto recién acuñado, hasta que no sea puesta en marcha y se alcancen sus hitos iniciales, no es más que una promesa. Por lo tanto, siempre se recomienda precaución,
especialmente si el proyecto en cuestión acaba de ser acuñado y se encuentra en las primeras fases de su desarrollo. Pero dicho esto, si el proyecto de NFTs en el que pretendes entrar muestra un modelo artístico reconocible y de alguna forma auténtico, posee la cantidad necesaria de rasgos únicos para producir rareza y muestra signos claros de un equipo fundador sólido que valora su comunidad de titulares, así como su hoja de ruta, entonces las posibilidades de que ese proyecto tenga éxito a largo plazo son mucho mayores que si no poseyera alguno de los criterios mencionados. Ahora bien, hay muchas personas que han argumentado que este paso que vamos a mostrar a continuación es quizás el más relevante de todos: la comunidad. Aunque no estamos del todo convencidos de que el valor de una colección de NFTs dependa enteramente de su comunidad, reconocemos, sin embargo, que ésta desempeña sin duda un papel importante en el estado y el desarrollo continuo del proyecto. Una de las formas más eficaces que hemos encontrado para calibrar la fuerza de la comunidad de un proyecto es participar activamente en los canales de redes sociales oficiales del proyecto, ya sea Twitter, Telegram, Instagram o sin duda Discord. Aquellos maravillosos días navegando sin rumbo fijo únicamente por las cuentas de Twitter sobre criptomonedas. Lo echamos de menos. En cualquier caso, cuando te encuentres por primera vez con una colección en OpenSea o en cualquier otro mercado de NFTs, la progresión más natural a partir de ahí es comprobar sus niveles de seguimiento y compromiso en Twitter y Discord. Esto se debe a que los NFTs están todavía en una fase muy temprana de su ciclo de vida y aún no han desarrollado plenamente su ecosistema hasta el punto de poder catalizar el volumen de negociación de las estructuras financieras como los préstamos y la colateralización de activos. Esto también se debe a que para que la inversión en un NFT de un proyecto merezca la pena, el propio proyecto debe tener al menos una comunidad comprometida y activa en las redes sociales, que a su vez creará un mercado para que puedas vender ese NFT. Además, debido a la falta de liquidez general, los NFTs siguen siendo en cierto modo animales sociales que viven principalmente de la participación en las redes sociales. Por lo tanto, si ves que el número de seguidores de un proyecto se dispara de un día para otro, lo más probable es que los coleccionistas estén cada vez más al tanto de ese proyecto en concreto. Esto también puede significar potencialmente que la demanda de los NFTs de esa colección específica podría estar aumentando. Aparte de las métricas en las redes sociales, también puede valer la pena que compruebes cómo actúa e interactúa la comunidad en Twitter y Discord. Por ejemplo, si el chat está siempre activo y nunca duerme, esto podría ser definitivamente una buena señal de la fortaleza de su comunidad. Así que asegúrate de estar atento a este punto cuando te sumerjas en el Discord de un proyecto. Simplemente analizando las métricas en las redes sociales de un nuevo proyecto, se puede obtener una idea relativamente completa de la futura demanda de los NFTs de dicho proyecto, y esto ha demostrado ser la mayoría de las veces una estrategia ganadora a la hora de invertir en NFTs a precios de acuñación. Esto se debe a que por lo general los precios de las acuñaciones de los proyectos de NFTs tienden a oscilar entre 0.05 y 0.08 ETH, lo que técnicamente establece el precio de salida. Comprar un NFT en el momento de su acuñación es un proceso similar al de participar en una ICO u oferta inicial de monedas, en el sentido de que el potencial al alza de ese NFT supera con creces su potencial a la baja. Así pues, la compra de los NFTs de una colección que ha recibido una cantidad sustancial de interés por parte de la comunidad a precio de acuñación en general puede crear potencialmente una mayor demanda de NFTs de ese proyecto en el mercado secundario. Sin embargo, tenemos que decir que la compra de NFTs en el momento de su acuñación es increíblemente competitiva, así que procede con precaución en este caso, ya que las comisiones de gas pueden ser elevadas y no hay garantía de que logres conseguir ese NFT después de todo. Y ahora el último punto de nuestra lista de control. Este es el último componente de nuestro análisis de los NFTs y es quizás la parte que más disfrutamos. Después de haber llegado a una conclusión razonable sobre el arte, el equipo, la hoja de ruta y la comunidad del proyecto, el último elemento que hay que abordar son las métricas de trading dentro de la cadena para la colección NFT en cuestión. No podemos dejar de insistir en la importancia de este punto, ya que las métricas dentro de la cadena
te permiten determinar eficazmente la relación entre la oferta y la demanda dentro de una colección específica. Además, también te permiten cuantificar dinámicamente la rareza de un NFT desde un punto de vista macroeconómico en lugar de uno puramente artístico. Ahora bien, ten en cuenta que este método es más eficaz para aquellas colecciones de NFTs que tienen una cantidad considerable de datos de trading en su haber, ya que se basa en gran medida en las transacciones históricas y en el número total de titulares. Y ahora, un consejo profesional. En primer lugar, una vez hayas encontrado una colección que cumpla todos los puntos de nuestra lista, debes asegurarte de que el número de titulares de NFTs en esa colección sea equilibrado y proporcional al suministro total de piezas dentro de la colección. Esto significa que si, por ejemplo, el suministro total de una colección es de 10.000 NFTs y hay 5.000 titulares individuales, esto constituye francamente un escenario más que ideal, ya que la relación media entre suministro y tenencia es de 2 NFTs por titular. Sin embargo, si en una colección hay, por ejemplo, 10.000 piezas, pero solamente 500 titulares individuales, la relación media entre el suministro y la tenencia es de 20 NFTs por titular. Esto provoca matemáticamente un gran desequilibrio en la relación entre la oferta y la demanda. En última instancia, en este escenario hipotético, los titulares con 20 o más NFTs podrían inundar fácilmente el mercado, provocando una presión de venta que en consecuencia haría que el precio mínimo de la colección se desplomara completamente. Por lo tanto, ten siempre presentes las leyes de la oferta y la demanda, porque sí, se aplican al mercado de los NFTs quizás más que a cualquier otro mercado. Así pues, todo esto significa en esencia que debes buscar aquellas colecciones que cumplan todos y cada uno de los puntos de esa lista de control aprobada por la chica cripto, que tengan el menor suministro posible de NFTs y el mayor número de titulares y compradores. En general, estas métricas describen más o menos un escenario ideal de bajo suministro y alta demanda que en esencia permite que una colección mantenga un precio mínimo relativamente estable, si no creciente, y que también cree niveles sostenibles de apoyo a los precios. En general, los NFTs nos parecen una clase de activos mágica y fascinante, pero su madriguera de conejo es tan profunda como la que recorrimos cuando descubrimos las criptomonedas hace mucho tiempo. Y todavía hay mucho que aprender y muchos más logros que conseguir. Nosotros por nuestra parte estamos emocionados y preparados. El mercado de los NFTs en su conjunto ha generado varias inversiones que han multiplicado por 100 y 200 veces el capital inicial solo este año y estamos seguros de que seguirá cumpliendo sus promesas de llevarnos a la luna a los pioneros. Si quieres ir al espacio con nosotros, sigue esta guía de NFTs al pie de la letra. Encontrar ese próximo moonshot no será fácil, pero pensamos que una guía paso a paso sería útil. No obstante, te diremos que dado el rápido aumento del número de nuevas colecciones que salen casi a diario, lo más probable es que el mercado y el apetito por los NFTs se calmen un poco en algún momento del futuro próximo. Pero mientras tanto, si detectas un NFT interesante que realmente quieres poseer, sabrás exactamente qué hacer, qué buscar y qué paso seguir. Y esto ha sido todo por hoy. Estamos seguros que tendrás un montón de preguntas interesantes. Así que, por favor, no dudes en hacérnoslo saber y escríbenos un comentario más abajo. ¿Te gustan los NFTs? ¿Cuál ha sido el mejor que has podido adquirir? Tenemos mucha curiosidad y nos morimos por saberlo. Si te ha gustado el vídeo, asegúrate de darnos un like. Recuerda suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación si quieres seguir recibiendo el contenido de criptomonedas de mayor calidad. Asegúrate de echarle un vistazo también al canal CoinBureau Clips para obtener toda la información urgente que necesitas sobre los mercados de las criptomonedas, los proyectos de criptomonedas y las novedades de CoinBureau. Nos vemos muy pronto, pero hasta entonces aquí es donde nos puedes encontrar: TikTok, Telegram, Instagram y Twitter. La suscripción a nuestra newsletter semanal hará que tu vida con las criptomonedas sea más fácil. Está llena hasta los topes de todas las herramientas, consejos y trucos que harán que tus ganancias sean permanentes. Si tienes algo de dinero extra para comprar una camiseta o una sudadera, entonces ni lo dudes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.